El Gobierno de España, el presidente del Gobierno y la práctica totalidad de sus ministros se han instalado ya abiertamente en el matonismo parlamentario. Crispación, chulería a la hora de contestar a la oposición, una mal disimulada o no disimulada actitud del presidente del Gobierno de absoluto desprecio a comparecer en el Congreso de los Diputados, a rendir cuentas, como es su obligación constitucional, ante los representantes del Poder Legislativo, que le lleva, en sesiones parlamentarias, como las que hemos vivido esta semana, a, en vez de contestar a las interpelaciones de los principales portavoces, de los principales grupos de la oposición, a contestar, digo, con chulería, con faltas de respeto, bordeando el desacato, por muy presidente del Gobierno que ese sea, recordándole a Cuca Gamarra y al Partido Popular sus escándalos de hace 20 o 25 años, que si de corrupción, que si la Gürtel, insultando a un tipo tan respetable como Edmundo Val. Se puede estar más o menos de acuerdo con las posiciones actuales de su partido, pero lo que no se puede es faltar al respeto a nadie, y menos que a nadie Edmundo Val, que es un abogado del Estado, más de 30 años al servicio de España, trayectoria política, personal y profesional intachable, calificándole prácticamente de fracasado electoral. Faltándole al respeto también, este fue el ministro Bolaños, a Macarena Olona, porque, vuelvo a repetir, no solamente es el presidente, sino muchos de sus ministros los que se ven contagiados de esa suficiencia, los que van de sobraos, digno de mejor causa, semejante actitud, porque como mucho durarán 6 meses, un año en el cargo. Bueno, con Sánchez nunca se sabe, puedes durar 24 horas, insultando el presidente del Gobierno, una vez más, a Sergio Sayas, portavoz de Navarra Suma, al que, bueno, pues le dijo que le habían expulsado de su partido. Oiga, y usted también, el 1 de octubre de 2016. Solo que a Sergio Sayas, si ha tenido problemas en su partido con Carlos García Danero, es por ser consecuentes, porque es su partido quien cedió al chantaje de los socialistas, y ellos se mantuvieron, con la coherencia y la honradez parlamentaria que les caracteriza, firmes en sus posiciones, básicamente en las posiciones de defensa de la unidad de España, lo que muchos socialistas no hacen. Y, por supuesto, ninguno de los comunistas, o prácticamente ninguno de los comunistas, y mucho menos de los ministros comunistas. Al primero digo que echaron de su partido el 1 de octubre de 2016, en aquel famoso sangriento Comité Federal, fue a Pedro Sánchez Castejón. Por nada, por una fluslería, por colocar una urna detrás de una cortina para hacer una cuestación ahí, unas elecciones fake, y que le reeligieran secretario general. ¿No le dará vergüenza? ¿No tendrá memoria? No, porque ni la tiene ni la conoce. Por eso muchos profesionales le han definido, y no es un insulto, es una definición absolutamente clínica, como un psicópata del poder. Un tipo que tiene anulada absolutamente su capacidad emocional, su empatía, este término tan de moda, su empatía en la política, en la vida, en los recursos humanos, en la alta empresa, y su respeto, por tanto, por sus compañeros de partido en primer lugar, por los miembros de su gabinete, a los que trata como clines, a los que usa y tira cuando le conviene, a los que trata como auténtica basura, y después por los representantes de la oposición, que en último término son también de todos los millones de españoles que no le han votado. Y sigue, por lo demás, arrastrándose ante el chantaje de los bildutarras, que le piden, la última, que saque nada más y nada menos que a la calle ya a como mínimo el 50% de los presos etarras, a los secesionistas catalanes. Les ha entregado ya la cabeza de la directora general del CNI, no les basta, ahora le piden la de la ministra de Defensa. Margarita, agárrate a la brocha que van a por ti. Te quedan días, seguramente, ¿no? Si Sánchez Castejón no reacciona a tiempo, cosa que no hará porque dejará una vez más que le pisen el cuello los bildutarras y los independentistas con tal de mantenerse, ¿cuánto? 6 meses más, un año más en el poder. España no lo aguanta. Y el problema que tiene Pedro Sánchez es que esas actitudes, más que fortaleza, lo que reflejan, en políticas así y en la vida también, es debilidad. Se siente acorralado, siente que cada vez le queda menos tiempo en el poder. Fuera del poder, uno ya no tiene el poder, valga la redundancia, ni la libre disposición sobre vidas y haciendas de todos los ciudadanos, y hace mucho frío. Y eso a Sánchez le aterra, porque estoy convencido de que no contempla el futuro inmediato fuera de la Moncloa. No sabe qué va a ser de él 24 horas después de que sea desalojado del Palacio de la Moncloa, lo que le ocurrirá en cuanto los españoles seamos citados a las urnas. Porque entre el Partido Popular y Vox, Ciudadanos, que haga lo que quiera, seguramente también, porque es la única opción decente y constitucional, le van a expulsar vía madrileña, vía castellano-leonesa,
dos buenos ejemplos y van a devolver la cordura o la racionalidad a un país del cual, como tarde mucho en convocar esas elecciones generales, no van a quedar ni las raspas. Saludamos a Carlos García, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy buenas noches, don Eurico. Un verdadero placer estar contigo y con tu audiencia. El placer es nuestro, como siempre, Carlos. Tenemos un gobierno, probablemente no sé si el más débil de la historia de la democracia, pero por ahí debe de andar, como decía nuestro viejo maestro y llorado Pepe Oneto, siempre depende de con quién y con qué lo comparemos, pero muy débil y chantajeado por sus socios secesionistas, golpistas catalanes y por los filoetarras, los bildutarras, los amigos y los nostálgicos del tiro en la nuca, cuya última exigencia, Carlos, lo comentábamos tú y yo hace algunas horas cuando preparábamos este programa y esta entrevista, es nada más y nada menos que no el acercamiento de los presos etarras, ¿no? Porque ya están prácticamente todos en cárceles del País Vasco, sino nada menos que salgan a la calle como mínimo la mitad. Y Pedro Sánchez, pues una vez más se dejará pisar el cuello y por supuesto cederá a las exigencias, no nos cabe ninguna duda. Pues sí, la verdad es que no tendría ni que dedicarse un solo minuto a una petición tan infame, tan lamentable, tan vergonzosa, de gente con tan poca moral como es la gente de Bildu, la gente del mundo de ETA, la gente proterrorista, pidiendo así con total falta de dignidad que los asesinos salgan, ya no que les acerquen, sino que salgan a la calle. Y claro, el problema no es que la gente de Bildu o Bildu pida, el problema es que tenemos un gobierno de España que les da, y les ha dado todo lo que han pedido hasta ahora. Eso es algo pues totalmente inaceptable en una democracia, totalmente inaceptable en un gobierno de una nación como España, de un Estado como el español. En una democracia, en un Estado de Derecho, no puede un gobierno ceder a todas las pretensiones de un partido que se dedica a defender a terroristas, a defender a personas que han asesinado a casi 1000 personas impunemente, en su mayoría, o muchísimas de ellas, precisamente servidores públicos, políticos, cargos públicos, jueces, fiscales, policías, guardias civiles, ertzainas, periodistas, empresarios, personas que son el sostén y el sustento de nuestra democracia. Por eso, a esos asesinos terroristas, a los que se les pide que salgan a la calle, un gobierno digno no tendría que hacer ni el más mínimo caso. ¿Y en qué situación nos encontramos? Pues nos encontramos en una situación en la que este gobierno les da todo a cambio de unos miserables votos manchados de sangre de los señores diputados de Bildu en el Congreso de los Diputados. Eso no se puede aceptar, eso no se puede permitir, eso es algo intolerable, algo inadmisible y algo que realmente nos preocupa mucho. Y nos preocupa mucho por lo que he dicho al principio, porque es que este gobierno está cediendo a todo lo que han pedido. Pedían que los de ETA han acercado a todos los presos de ETA. Pedían que se transfiriese al gobierno vasco y a la comunidad autónoma la competencia de prisiones, precisamente para dar tratos de favor a esos presos de ETA, a esos asesinos, no a los ladrones comunes ni al que ha robado para comer y mantener a su familia, no, a los terroristas de ETA, que son los únicos presos que les preocupan. Y ha cedido absolutamente a todo. Por eso estamos seriamente preocupados con esta última pretensión, que no deja de ser pues una humillación a las víctimas del terrorismo, una vergüenza para quienes hemos estado defendiendo la democracia durante tantas terroristas en esta tierra, y donde también, por cierto, hay que recordar que no solo hemos sido el Partido Popular, sino también el Partido Socialista y personas del Partido Socialista quienes han estado, lo han perdido, y muchos de esas personas, muchos familiares de esas personas socialistas que han estado plantando cara a ETA y que han perdido la vida y que son víctimas del terrorismo, ya no están en el Partido Socialista, y eso debería hacer reflexionar al señor Pedro Sánchez, que ha hecho que muchas personas que han estado defendiendo la democracia con las siglas del Partido Socialista hoy hayan abandonado, espantados, el Partido Socialista. Pero fíjate, Carlos, un chantaje a cambio ya de nada, porque esta mañana, por ejemplo, bueno, la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Y entonces resulta que el mundo al revés tienen que ser los partidos. Me gusta muy poco el término constitucionalista, porque no por nada, simplemente porque se da por supuesto, ¿no? Pero bueno, los partidos, digamos,
me voy a pegar la sobrada, partidos normales, con los que se puede simpatizar más o menos ideológicamente, pero que son normales, que son democráticos, que se ajustan a la ley, al Estado de Derecho, Partido Popular, Vox, Ciudadanos, los que, Ley de Seguridad Nacional, hace unas horas, vayan en auxilio y en socorro del gobierno. Y los que siguen chantajeando al gobierno, los chantajistas, son los que cada día, con una chulería mayor, pues le ponen cada día más reparos, más pegas al gobierno, y los que le presentan una enmienda a la totalidad. Y este que, vuelvo a repetir, y ya van varios días que lo digo, a mí el ciudadano Pedro Sánchez Castejón, me da absolutamente igual, pero querámoslo o no, es el presidente del gobierno de España, este señor, este ciudadano, el presidente del gobierno de España, a tragar y a tragar, y hacernos tragar al resto de los españoles. ¿Hasta cuándo? Es que el problema es viviendo en España una situación tan dramática, fruto de y consecuencia de la nefasta gestión de este gobierno, con unos precios de la luz desorbitados, unos precios del combustible y de las energías desorbitados, con una política exterior lamentable, con unos socios patéticos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, con unos enfrentándose y separándose de las políticas que llevan los países histórica y tradicionalmente de España, como es Estados Unidos, como son nuestros socios de la OTAN, como son nuestros socios de la Unión Europea, y esas consecuencias las están pagando los ciudadanos en su vida cotidiana día a día. Y entonces Pedro Sánchez chantajea a partidos responsables, como es el Partido Popular, con determinadas cuestiones, con determinadas medidas, que en realidad algunas de ellas son necesarias, pero que no quiere negociar con el Partido Popular y nos da un trágala, y además justifica en muchas ocasiones que no toma determinadas medidas que son necesarias, pues porque sus socios, que son quienes odian España, quienes les dan igual a los españoles, porque en realidad los separatistas catalanes lo único que quieren es dar pasos a favor de la independencia de Cataluña, los terroristas de Bildu lo que quieren dar es pasos a favor de la independencia del País Vasco y de la implantación de un régimen comunista en esta parte de España, y sus socios de Podemos lo que quieren es mantenerse en la poltrona y tener a cuantos más amigos colocados en el gobierno, mejor. Y además aplaudir y apoyar a esos gobiernos totalitarios que han sido quienes les han financiado y quienes nos han puesto en España esa lacra de Podemos, los señores de Venezuela, los señores de Cuba, los señores de Nicaragua y esas dictaduras totalitarias comunistas que hay por todo el mundo. Entonces, esa situación dramática de los ciudadanos se está aprovechando de ella Pedro Sánchez para echar un trágala a un partido responsable popular. Claro, nosotros en muchas ocasiones tenemos que decir realmente lo que pensamos y lo que queremos. Queremos bajar los impuestos, queremos apoyar e impulsar medidas para mejorar la situación de los autónomos, la situación de los comerciantes, de los hosteleros, de los transportistas, de los empleados, garantizar las pensiones, mantener el poder adquisitivo de los funcionarios, totalmente imprescindibles, y que Pedro Sánchez se excusa en que no le apoyamos para no tomarlas, cuando es totalmente falso, porque él, hagamos lo que hagamos, no acepta ninguna medida que parta del Partido Popular destinada a mejorar la vida de los ciudadanos. Y es una situación pues realmente cada día más preocupante, cada día más dramática, en la que Pedro Sánchez solo quiere mantener los votos en el Congreso de los Diputados para permanecer en el poder, para sacar unos presupuestos de cualquier manera, le da igual, cediendo absolutamente a todas las pretensiones de sus socios, aunque sean medidas totalmente contraproducentes para solucionar la vida de los ciudadanos. Y cuando el Partido Popular se ofrece a negociar, aunque sepamos que es un gobierno nefasto, aunque sepamos que es uno de los peores o el peor presidente de la historia de la democracia de España, pero ante la situación dramática de los españoles como partido responsable, tenemos que buscar medidas para solucionar esa situación. Y Pedro Sánchez se niega una y otra vez y nos pide el apoyo a ciegas, a un cheque en blanco, a lo que acuerda con sus socios de Esquerra, de Bildu, de PNV y de Podemos. Y claro, pues eso no puede ser, porque son medidas en muchas ocasiones contraproducentes para mejorar la situación. Y al contrario, son medidas que empeoran la situación de los españoles. Y sigue R empeñándose en no bajar los impuestos. Un ejemplo de lo más patético, como todo el mundo podrá ver, es la cuestión de la gasolina. Claro, nadie nos podemos oponer a que se rebaje 20 céntimos después de que has pagado ya esos 20 céntimos en impuestos. Pero con tal de no bajar los impuestos, ha hecho una fórmula totalmente rocambolesca en la que las personas echan la gasolina, pagan los impuestos íntegramente y luego pues te devuelven esos 20 céntimos, además para que tú veas qué gentil, qué amable y qué simpático es el presidente del gobierno, que te ha regalado 5 euros, 6 euros, 7 euros, entre comillas, que no es regalar, porque es que ya te han pegado un sablazo en impuestos y una pequeña parte de esos impuestos luego te los subvencionan, en vez de hacer lo lógico, como es
rebajar directamente la tasa y pagar un precio de la gasolina más asequible, como es totalmente necesario e imprescindible para colectivos como son los transportistas, como son los taxistas, como son todos los que viven del combustible y de la gasolina. En fin, Eurico, la situación es cada vez más problemática, cada vez más dramática. Este presidente está entregado en los brazos de unas personas irresponsables, de unos partidos irresponsables y de unos políticos en el Congreso de los Diputados que buscan otros objetivos totalmente contrarios a los intereses de las personas y de los ciudadanos y de solucionar problemas del día a día cotidiano para llegar a fin de mes y de las familias en España. Oye, Carlos, tú que, bueno, tienes algunos años menos que yo, pero llevas más de 2 décadas en política y además jugándote el tipo, no haciendo política fake ni política de salón, sino en la política de verdad. Quiero decir que tienes el background suficiente, que has vivido ya muchas legislaturas, tanto en el Parlamento Vasco como, bueno, pues como actor, como coprotagonista también en la escena política general. ¿Tú recuerdas un clima de mayor crispación como el que estamos viviendo? Yo lo he calificado en el titular de este programa, tomándome una cierta licencia, siempre con respeto, por supuesto, a la audiencia, pero es que no se puede llamar de otra manera, de matonismo parlamentario. Fíjate, ayer, sin ir más lejos, lo estábamos comentando tú y yo hace unas horas, vuelvo a insistir, cuando preparábamos esta entrevista y este programa. Tenemos al figura, que sigue siendo presidente del Gobierno de España, con todos los respetos, al ciudadano Pedro Sánchez Castejón, faltándole al respeto al Partido Popular, por supuesto, al que le recuerda sus escándalos y sus historias y tal. Oiga, pero que no me hable usted de hace 20 años, que estamos en donde estamos y bastante lío tenemos con lo que tenemos. Faltándole al respeto al señor Edmundo Val. La opinión que nos pueda merecer las derivas políticas de Ciudadanos es otra historia, pero Edmundo Val es un señor respetable, abogado del Estado, que tiene una trayectoria y tal. ¿Quién es usted para faltarle al respeto y para mofarse de él por si ha tenido más tirón o menos tirón electoral? Y faltándole el respeto a un tipo al que tenemos especial aprecio, muy amigo tuyo además, que es Sergio Sayas, uno de los parlamentarios más decentes, más honrados, más consecuentes que hay, sin demérito de nadie, entre los 350 parlamentarios que hay en el Congreso de los Diputados. Tuvo también para Sergio Sayas, que si le han expulsado a usted de su partido, que si no sé qué, claro, se le podía decir, lo que pasa es que la gente tiene más educación que él, de eso se aprovecha Pedro Sánchez, oiga, como a usted el 1 de octubre de 2016, que le echaron a patadas en aquel comité federal, y además a usted le echaron a patadas. Es decir, porque, claro, a Sergio y a Carlos García Danero, bueno, pues les han llamado tránsfugas, les han insultado, les han llamado de todo por ser consecuentes. Yo tengo escrito, y no he sido el único, que a lo mejor el tránsfuga era el partido en este caso y no los parlamentarios. Pero bueno, no me quiero desviar de la conversación. A él le echaron del partido el 1 de octubre de 2016, aquel famoso sangriento comité federal. Nada, por poner una urna detrás de una cortina, por querer hacer una elección fake para salir, y claro, pues no coló. ¿Cómo se atreve? Pues es algo totalmente indigno que un presidente del gobierno, ante las críticas de la oposición, por su mala gestión, por su mala cabeza, por sus malos socios, por sus malas decisiones, por las consecuencias que están pagando los ciudadanos precisamente por esas malas decisiones, esa mala gestión del gobierno de España y del presidente Pedro Sánchez, no tenga otra forma de defenderse que atacar a los miembros de la oposición. O sea, es algo totalmente inaudito en un presidente del gobierno. Atacar y criticar a la portavoz y a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Atacar al portavoz del Partido de Ciudadanos, Edmundo Val, diciendo que se ha sacado pocos escaños o malos resultados en las elecciones. Algo que yo sentía vergüenza ajena. Me daba vergüenza ver a un presidente del gobierno atacando a la oposición, además de forma casi personal, como ha hecho, por ejemplo, con Sergio Sayas, el parlamentario de Navarra Suma, y que le habían echado de su partido. Bueno, algo que yo creo que no es un nivel ni medio digno del pueblo, pero mucho menos para un alcalde, pero ya para un presidente del gobierno inaceptable. Yo tengo que lanzar una lanza en favor de Sergio Sayas, precisamente ha tenido problemas con su partido por el chantaje del Partido Socialista a su partido. Claro. Que le chantajeó con no mantener o no apoyarle o incluso quitarle el ayuntamiento y el gobierno de Pamplona a cambio de ese apoyo de UPN a la reforma laboral. Y tanto Sergio Sayas como Carlos García Danero, como diputados, como personas de conciencia, como personas valientes, tomaron la decisión de no respaldar esa reforma laboral y fruto de eso,
pues han tenido problemas con su partido, pero eso no es para que Pedro Sánchez, además, lo esgrima y lo use como argumento de defensa hacia las críticas serias, graves, contundentes, fundamentadas y además apuntándole como responsable de la situación que está viviendo España, de la situación que están viviendo las familias españolas en su día a día para llegar a fin de mes, en cuestiones muy serias y muy graves, como para que la única respuesta que tenga el presidente del gobierno, el máximo responsable de esa situación, sea atacar a los diputados de la oposición. ¿Qué le importará a los ciudadanos españoles? Los ciudadanos españoles quieren ver respuestas y argumentos y medidas y propuestas para solucionar la situación tan grave que están viviendo. Esa tiene que ser la defensa del presidente del gobierno, no atacar a la oposición. Es algo que, insisto, preocupa y preocupa mucho porque estamos en manos de una persona que es un irresponsable en las políticas que está tomando día a día, es un irresponsable en las políticas que no está tomando, como es la bajada inmediata y necesaria, imprescindible de impuestos, y por la actitud que toma respecto a los partidos de la oposición que le critican, y que le critican con razón y con motivos y con argumentos, y como no tiene ni un solo argumento, ni un solo motivo, ni una justificación para poder salir airoso en ese debate y defender su nefasta gestión, pues se dedica a atacar de esa forma que yo, pues, al margen de lo que diga o deje de decir el presidente Pedro Sánchez, aprovecho, querido Eurico, tu medio de comunicación para romper, insisto, una lanza a favor de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, del portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, y de los diputados de Unión del Pueblo Navarro y de Navarra Suma, Sergio Sayas y Carlos García Danero, que han sido seriamente atacados, criticados, faltados al respeto por el señor Pedro Sánchez. Gente decente y gente, desde luego, con mucha más dignidad política que el ciudadano Pedro Sánchez Castejón, a la sazón, porque las urnas así lo quisieron, presidente del Gobierno de España. Estoy convencido por lo demás, vamos, yo, tú y todos los españoles, que, o la mayoría, salvo los que vean solamente esa parte, el carril de la realidad que quieren ver, que si mañana los españoles fuéramos llamados a las urnas, el resultado electoral sería muy diferente de lo que refleja la actual composición parlamentaria. Pero bueno, como la disolución y la convocatoria de elecciones en España, en nuestro régimen de monarquía constitucional, es prerrogativa exclusiva del presidente del gobierno, pues tendremos que fastidiarnos. Hoy, por cierto, leía, y ya no matamos la entrevista, no quiero yo pasar sin dejar de decir esto por algún sitio del programa, y mira, acabo de encontrar justo el hueco adecuado. Leía o recordaba alguna de las declaraciones que le hizo Pedro J. Ramírez, el director del Español, a Ana Pastor en su programa de La Sexta, que no por obvia, a lo mejor hay gente que le parece alambicada la teoría, a mí me ha parecido bastante obvia, pero por lo demás razonable en este caso, y bueno, viniendo de alguien, oye, como Pedro J., que lleva 40 y tantos, casi 50 años mirando esto, que decía, fíjate qué oportunidad habría tenido el presidente del gobierno, el ciudadano Sánchez Castejón, aprovechando la crisis de Pegasus, de haber disuelto las cámaras, para frenar la hemorragia de votos que va a tener. Podía haber cogido con el pie cambiado al Partido Popular, que no lo iba a coger con el pie cambiado porque, y lo siento, es decir, guste más o guste menos, las encuestas dicen lo que dicen, marcan tendencias y la demoscopia está ahí. Feijóo acaba de llegar y la tendencia al alza es sostenida e imparable. Pero bueno, cuanto antes convocar elecciones, a lo mejor podía frenar un poco lo que para él ahora mismo no es que sea una amenaza, es que si mañana no hubiera elecciones, yo creo que no es que el resultado o la composición parlamentaria fuera otra, es que el gobierno cambiaría de signo. No sé si tú tienes esa misma impresión. Hombre, no hay ninguna duda. Y de hecho, este tipo de respuestas, este tipo de actuaciones, sobreactuaciones del presidente Pedro Sánchez, vienen motivadas, pues en parte a su desesperación, a la vista de que va a salir del gobierno más pronto que tarde. Es más, cuanto más tarde en convocar esas elecciones, van a ocurrir dos cuestiones de manera paralela. Por una, por desgracia, se va a continuar agravando la situación de España. Quiero recordar, solo compensada y salvada por algunas comunidades autónomas que generan empleo, como son, por ejemplo, a la cabeza de toda España, Madrid, del Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso, y Andalucía, con Juanma Moreno. Esas son las comunidades que salvan realmente los muebles al global de España en cuanto a empleo.
porque no nos olvidemos que aquí se están haciendo trampas al solitario, porque las empresas no cuentan como paro ni como desempleo a las personas que están en ERTE, y por lo tanto es una cuestión, uno entiende que están maquillando los datos reales de la situación que está padeciendo España. Y por otro lado, el Partido Popular cada vez está subiendo más todas las encuestas, menos el CIS, evidentemente, dan ganar con mucha holgura al Partido Popular, dan ganar a Alberto Núñez Feijóo, y cuantas más semanas, días, meses pasan, más escaños le dan, más mayoría nos dan, y por lo tanto el resultado de Pedro Sánchez va a ser una hecatombe si esperamos a dentro de un año. El problema es que la hecatombe no solo va a ser de Pedro Sánchez. Claro. El problema es que no hay país para el arrastre. El problema es que España no aguanta un año más, Carlos. Efectivamente, como ya nos ocurrió con Zapatero, que dejó quebradas las arcas públicas, dejó el paro en récords históricos, dejó las empresas desoladas, dejó España como un erial, y en esta ocasión, pues cuanto más dure este gobierno que no tiene credibilidad, este gobierno que espanta a las empresas, que espanta a las inversiones internacionales, y que allí donde gobierna y se juntan dos cuestiones, un gobierno de España de Pedro Sánchez y además gobiernos autonómicos y locales de su partido, de sus correligionarios o de sus socios, pues ya el desastre es total y absoluto, insisto. Los ciudadanos lo están viendo, y están viendo que allí donde, al menos en las comunidades autónomas, movimientos grandes gobiernan otra alternativa diferente a este gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y Podemos o sus, pues es donde se están salvando los muebles, y eso hace también que cada vez los resultados y las expectativas de voto del Partido Popular sean mayores. Ahora bien, te digo una cosa, Eurico, y que quede claro, para mí no es ninguna alegría que cada vez nos den más escaños, mejores resultados, las encuestas y la confianza de los españoles, porque por desgracia cuanto más tarden en llegar esas elecciones, peor va a estar España. Y una cosa no compensa la otra. Cuanto antes sean, hoy mejor que mañana. Está claro. Carlos García, amigo, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, gracias una semana más por acompañarnos en La Retaguardia, una noche más en Periodista Digital Televisión. Cuídate mucho, amigo, y un abrazo muy fuerte, Carlos. Ha sido un placer, Eurico. Un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo. Invocamos ya la recta final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión de esta noche, y lo hacemos con uno de nuestros invitados VIP, uno de nuestros invitados de lujo, Fernando Rueda Rieu. Muy buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Eurico. Encantado de estar contigo, ya lo sabes. Lo sé, y el placer siempre te digo lo mismo, el placer es mío, porque yo admiro siempre las sapiencias, y más cuando vienen de compañeros que lo son, pero que fueron mis maestros en mis inicios en esta profesión. Siempre te presento, porque además es la realidad y nobleza obliga, como probablemente el periodista que más sabe, no solamente en España, por supuesto, sino en toda Europa, de todo lo que tiene que ver con servicios de inteligencia, agencias, geopolítica, propaganda, contrapropaganda, información, desinformación. Y ya ves los días que estamos atravesando. La última vez que charlamos hace 6 semanas, Fernando, en este canal, hablábamos de la guerra de Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia, y en las últimas 2 semanas pues estamos instalados de hoz y coz en otro escándalo que toca mucho de lleno y que afecta al trabajo de los servicios de inteligencia. Pegasus. Empezamos porque hay muchísimos hilos por los que podríamos empezar a tirar para llegar al ovillo final. Hablábamos el otro día con el coronel Diego Camacho de este asunto, pero el primer análisis que leí acerca de ello fue el tuyo en The Objective. Y te escucho también, como sabes, te escuchamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, todos los sábados, hablando de la conexión marroquí, la pista marroquí. ¿Está el gobierno de Marruecos realmente chantajeando al presidente del gobierno de España, Fernando? Bueno, lo que sabemos, sin ninguna duda, es que el gobierno de Marruecos lo que ha hecho ha sido espiar a los miembros del gobierno. Lo sabemos porque hay una investigación que hizo el Servicio de Inteligencia, y la conclusión que ellos tienen es que ha sido Marruecos. Ya saben que las conclusiones que ellos sacan son conclusiones que tienen validez interior dentro del servicio, pero que no tienen validez judicial. Con lo cual, sí, lo apunto simplemente para decir que esto de
de llevar este tema ante la Audiencia Nacional es puro paripé, porque no se puede demostrar ni en España ni en ningún sitio quién está detrás. Por la misma razón que los franceses, cuando hace un año le infectaron a Macron el teléfono con Pegasus, no fueron a la justicia a quejarse y a decirlo. Es verdad que tampoco convocaron una rueda de prensa como convocaron en el Palacio de la Moncloa para decir que nos han espiado, Esto no se hace nunca, ni hay un antecedente de que eso se haya producido. Pero sí, contestando a tu pregunta, ha sido Marruecos que buscaba todo tipo de datos a raíz del tema del Sáhara para tratar de saber cómo iba a actuar el gobierno español y para utilizar lo que fuera para conseguir sus objetivos. Ha habido, por lo que deduzco, Fernando, de tus palabras, una cierta sobreactuación desde esa famosa comparecencia pública hace un par de lunes del ministro Bolaños. Ya voy repitiendo 3 o 4 veces el chiste. Mis espectadores, nuestros amigos no me perdonarán, como en la escena mítica de Casablanca. ¡Qué escándalo! Aquí se juega. ¡Qué escándalo! Aquí se espía, ¿no? Y esto pasa en Francia, pasa en Estados Unidos, les pasa hasta los judíos, hasta en Israel, hasta el Mossad, que es uno de los mejores servicios secretos del mundo, pero no se hace tanta sobreactuación. Bueno, no solamente no se hace tanta sobreactuación, que tienes razón, tampoco ocurre que se cesa al director del propio servicio secreto por eso, ¿no? Uh-huh. Cuando pasa de Francia, que hemos hablado de Macron, primero lo filtran, es decir, que esto tiene una escenificación. El gobierno filtra esa información y luego se limitan a decir ni afirmamos ni desmentimos, pero no hubo ninguna medida contra el servicio secreto francés. Pero es que antes había pasado un espionaje muchísimo más grave, y es que le habían infectado el teléfono a la presidenta de Alemania, Angela Merkel. Pero no se lo habían infectado con Pegasus, sino algo fue mucho peor, ¿no? Fue la NSA, el servicio secreto de señales de Estados Unidos, el que le había metido un virus en el teléfono. Merkel se cabreó con el jefe del BND, del servicio secreto alemán. No, lo que hizo fue lo lógico en estos casos. Expulsaron al delegado de la CIA en Alemania y le dieron, no sé si fueron 48 horas para que abandonara el país. Pero eso de cesar a tu propio jefe de espionaje no es lógico, porque además sabemos que es verdad que esto es un fallo que no sé si se podía haber evitado o no. Pero lo que está claro es que cuando le ocurre a todo el mundo es que a veces no está en la mano de los espías evitar. Bisoñez, amateurismo político, que no de los espías, como tú dices, de los profesionales. Yo repito mucho, no sé si estás de acuerdo conmigo, tú conoces, por supuesto, infinitamente mejor que yo todo ese mundo, ¿no? Pero en el CNI, igual que en otros servicios secretos, igual también que en el ámbito diplomático. El otro día teníamos aquí con nosotros a Chencho Arias. Siempre se dice, nosotros estamos siempre y los políticos son interinos. Incluso los ministros y los miembros del gobierno, ¿no? Que han demostrado, te pregunto, no sé cuál es tu opinión, un cierto amateurismo, ¿no? En cómo tratar todo este asunto, cargándose nada más y nada menos que la directora del CNI. Ya, yo lo que creo, Eurico, es que yo no utilizaría la palabra porque yo creo que ellos lo que han hecho ha sido manipular intencionadamente. Se da la sensación que desde el primer momento lo que han pensado es cómo vamos a salir de esta presión de Esquerra, ¿no? De Esquerra nos va a llevar hasta el límite porque les hemos estado espiando y de alguna forma les hemos acusado de llevar a cabo unas acciones ilegales, algo que de lo cual ellos jamás lo van a reconocer, y entonces parece que está primero la rueda de prensa diciendo a nosotros también nos han espiado, y luego todas las declaraciones diciendo vamos a cesar a la directora porque ha cometido un fallo de las comunicaciones, que luego resulta que no era del CNI sino que era del Palacio de la Moncloa. Yo no creo que esto no es que ellos no supieran cómo actuar, sino que ellos han actuado intencionadamente para quitarse del medio el problema y conseguir que Esquerra poco a poco vaya bajando
la tirantez de la cuerda y vuelvan a la normalidad, que es a seguir gobernando juntos. Fernando, tú fuiste el primer periodista en España, en otros países lo desconozco y lo recuerdo perfectamente porque yo vuelvo a reiterarlo y se lo recomiendo a nuestros espectadores por si no conocen el formato, aunque lleva 23 o 24 años en antena. Te lo escuché hace ya bastante tiempo en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con Bruno Cardeñosa y con Silvia Casasola, hablar por primera vez de Pegasus. Ahora todo el mundo parece que es experto en Pegasus. En este país, como en todo, se llenan enseguida las tertulias de vulcanólogos, de epidemiólogos y de tal, y si hasta hace 2 meses tú preguntabas en la calle qué era Pegasus, pues te contestarían con suerte que un bar de copas. Tú eres el primero, insisto, que hablaste en España de Pegasus. ¿Qué es Pegasus exactamente, Fernando? Para que nos entiendan, en Roman Paladino. Lo que pasa es que Pegasus no le interesaba a nadie, porque era un virus que estaba dedicado a infectar a otros en otros países, y entonces, bueno, pues en España no interesaba. Nos la refanfinflaba un poquito. Pegasus es un virus que se crea en Israel, que lo crea una empresa de Israel, que es un virus muy bueno y que cuando el Mossad descubre que es tan bueno y que le puede interesar a todo el mundo, lo considera patrimonio nacional. Estoy visualizando las cosas y dice, solamente se puede vender este virus con autorización del Ministerio de Defensa de Israel, ¿no? ¿Y solo a gobiernos, Fernando? Pregunto, ¿solo a gobiernos o a empresas privadas? No, en teoría solamente a gobiernos y a servicios de inteligencia, es decir, directamente, ¿no? Y entonces a empresas privadas, en teoría, se prohíbe, ¿no? Y entonces lo que hacen es que este virus empieza a ser descubierto, es decir, a mí el caso que más me gusta, que me gustaba en su momento, que a mí me dejó absolutamente alucinado, era el de Jeff Bezos, dueño de Amazon, dueño del The Washington Post y tal, que un día va a cenar nada más y nada menos que contra uno de los más tremendos dictadores que hay en el mundo, que es Mohammed bin Salman, el príncipe, ¿no? Ese príncipe que coge a un opositor como un periodista Khashoggi y no solamente le mata, sino que le corta en trocitos, ¿no? Entonces cenan un día en Nueva York y se intercambian los teléfonos y al poco tiempo le manda un mensaje con un documento adjunto y Bezos pincha. Vale, ahí queda el tema. Meses después, cuando surge lo de Khashoggi, bueno, pues no se empieza el The Washington Post a criticar porque Khashoggi escribía para ellos y le llega un mensaje del príncipe, este príncipe de Arabia Saudí, que le dice: hay que tener cuidado con las mujeres porque se te pueden volver en contra. Y entonces Bezos se mosquea. ¿Por qué? Porque estaba en un proceso en el cual se iba a separar de su mujer y tenía una nueva novia. Y entonces se da cuenta de que alguien ha tenido acceso a su teléfono. Y entonces lo lleva a un analista y descubren que el príncipe Mohammed bin Salman le había colocado Pegasus. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tú pones Pegasus en determinadas manos y son capaces de infectar a cualquiera. Es lo que pasa con Marruecos. Ya Marruecos desde el principio tiene acceso a él y lo infecta a todo el mundo. Yo lo único que critico, y lo critico claramente en el servicio, es que, sabiendo cómo funcionaba Marruecos, que no extremaran las medidas de precaución, que no dijeran: hay que tener mucho cuidado porque estos tíos nos van a llenar España de Pegasus. Está meridianamente claro. Desde tu experiencia, desde luego no dispongo de información y ni tú ni nadie, ¿no? Porque esto está pues en la cabeza del presidente del gobierno, ¿no? Por llegar al ámbito más privado. ¿Tú crees que Marruecos podría haber llegado a tener acceso? Yo le preguntaba el otro día al coronel Camacho, y es una conversación recurrente con amigos y compañeros los últimos días: oye, ¿pero vosotros creéis que el presidente del gobierno almacena en su teléfono información privada? Yo qué sé, fotos, algo, ¿no? O algo que tenga que ver con su mujer, no sé. ¿Qué cosa tan importante o tan privadísima pueden tener los servicios secretos o el gobierno marroquí para acongojar a nuestro presidente
y estos son análisis, pero bueno, parece que la realidad no distaría mucho de esto, hasta para variar su política exterior, virando el foco de Argelia a Marruecos. Pues sí, es absolutamente desconcertante. Yo recuerdo que cuando se produjo la decisión del tema del Sáhara, de alguna forma yo creo que todos pensamos, tiene que haber algún motivo. Ahora no sabemos, cambio de postura, pero nos enteraremos, ¿no? Y según han ido pasando las cosas, bueno, pues hemos visto que ni ceden en Ceuta y Melilla, ni ceden en las aguas de Canarias, ni ceden en el tema del petróleo, no ceden absolutamente en nada. Con lo cual dicen, nosotros hemos cedido en algo básico como eso, que es el reconocimiento, el reconocimiento de que es de ellos el Sáhara, y ellos a cambio ¿qué han dado? Entonces, eso es lo que invita a pensar que ha habido motivos extraños. Es lo que invita a que mucha gente piense que a lo mejor en el teléfono tenía algún tipo de información comprometedora. Yo lo desconozco totalmente. Eso es, evidentemente, como tú has dicho, es una interpretación. Pero yo, además, es que recuerdo que Félix Sanz, con el que yo nunca he tenido buenas relaciones, pero bueno, un día coincidimos con más periodistas y le llamaron por teléfono. Entonces nos enseñó su teléfono. Y su teléfono era igual que el del presidente. Todo, la carcasa, todo estaba fabricado por el Centro Criptológico Nacional, es de máxima seguridad. Y él nos dijo, este teléfono es inviolable. Claro, se ve que se equivocó, digo yo, pero en realidad era un teléfono que él nos decía que era básicamente para hablar, que no era para jugar, que no era para determinadas cosas. Entonces, claro, si ahí te has bajado una información comprometedora, bueno, pues no sé, o ha fallado, digamos, la tecnología, o hay quien apunta que a lo mejor el teléfono que han pinchado no era el oficial, sino que era el privado, ¿no? Que eso es lo que le pasó a Sarkozy, que no pudieron meterle Pegasus en el teléfono que le había dado el servicio secreto, pero sí el que utilizaba, pues como es lógico, el que utilizas para hablar con yo qué sé, con un amigo, con quien sea. Qué buena frase, para hablar. La única forma de que no te espíen es que no haya nada dentro, o que haya lo menos posible, o que vaya por otros cauces, evidentemente. Si lo empiezas a llenar de información, de fotos, como hacemos todos los mortales, porque al final lo hacemos todos los mortales, pues bueno, hay algunos, ya conozco yo uno, que casi le cuesta el divorcio, que ni siquiera le tuvieron que espiar, se lo dejó en la fotocopiadora de la redacción. O sea, otro día te cuento la historia, porque lo que empezó... Y una secretaria de uno que quería lo mismo exactamente que él, lo recogió piadosamente para que no se lo robara nadie, y a los 20 minutos, cuando el tipo se dio cuenta, dijo, oye, no me habré... Sí, precisamente te lo has dejado aquí. Y en ese momento el tipo supo que estaba muerto. Pero bueno, o sea que hay veces que las cosas son más sencillas, no hace falta ni que te espíen. Vamos concluyendo, Fernando, porque no quiero abusar muchos más minutos de tu confianza. Desde tu experiencia, ¿qué impresión crees tú, te da a ti la sensación que existe ahora mismo en el servicio? En los servicios de inteligencia, ¿tú crees que puede haber un cierto malestar, que se sientan maltratados? Y en mi opinión se sentirían maltratados con razón por parte del presidente, por supuesto, pero en general del gobierno de España. Que no se sientan respaldados, voy a ser más suave. Eso es. Yo creo que esa es exactamente la sensación que hay. Yo baso y explico esa sensación por lo que yo he podido detectar en lo siguiente. Ellos tienen que reconocer que les han pillado. Es decir, hagas las misiones legales o ilegales, a un servicio secreto cuando te pillan en uno de sus trabajos, bueno, pues eso es un fallo. Y ese fallo, bueno, pues a veces puede acometer responsabilidades. El problema es que la imagen que ha quedado es que ellos han hecho mal su trabajo. La imagen que ha quedado es que ellos se han equivocado con los independentistas. Cuando ellos han hecho su trabajo cumpliendo todas las características, que básicamente son tres. Motivación, es decir, que ellos tenían indicios de que estaban actuando todos ellos con los CDR y estaban actuando con lo de Rusia de una forma ilegal, que tenían una orden que era que el gobierno les había dicho que investigaran eso, y tenían una autorización, que es que el juez había permitido la intervención de los teléfonos. Y ellos piensan, si nosotros, actuando totalmente bajo los principios, bajo las órdenes, esto le cuesta el puesto a nuestra directora,
bueno, pues hay cierto sentimiento de indefensión. Ultimísima, Fernando. Tú, si fueras la señora Castineiros, que ha tomado, por cierto, hoy posesión, hoy jueves 12 de mayo de 2022, como mínimo te sentirías un poco triste o desganado, ¿no? Me imagino, porque dices, haga lo que haga, si es que, como dice el celebrado cómico manchego, me va a dar igual. Porque vete tú a saber de aquí a un mes, pues si los independentistas se levantan una mañana con el cable cruzado, se les funde el fusible, piden mi cabeza o no. Qué terrible para un puesto tan clave, tan vital, que, vuelvo a repetir, trasciende lo que es la mera acción política de un gobierno, que es coyuntural, nada más y nada menos que la responsable, en este caso, de los servicios de inteligencia de una nación como España, un puesto determinante. ¿Y con qué ánimo va a trabajar esta mujer? Bueno, ella viene del Ministerio de Defensa. Digo, por también dar una visión más optimista. Viene del Ministerio de Defensa. Era el alter ego de la ministra Margarita Robles. Yo creo que la crisis y cómo la han afrontado, ella ha estado asesorando muy íntimamente a la ministra. Y ella es la mejor solución para tratar de apartar esta historia y seguir para adelante. Dice mi querido amigo Mikel Lejarza, el Lobo, que el CNI es una máquina fría que avanza siempre para adelante. Es decir, que al final siguen, que al final es muy importante el puesto de director, pero que en realidad todo lo que ellos hacen se puede hacer con director o sin director, y que, bueno, pues no entienden mucho de sentimientos y que van para adelante. Y la verdad es que el CNI ha tenido, a lo largo de su historia, tanto como CNI como CSIC, ha tenido momentos muy malos y al final han seguido para adelante. Pues fíjate, ese es un mensaje optimista con el que vamos a terminar esta entrevista, Fernando. Afortunadamente, menos mal que el CNI es una máquina fría y además perfecta, que funciona sola, independientemente de quién sea su responsable. Por cierto, os recomiendo que leáis las memorias de Mikel Lejarza. Hay muchísimas publicaciones sobre el lobo, muchísimo material audiovisual y escrito, pero sin duda el mejor libro, porque además lo conoce bien, es el de Fernando Rueda, un personaje absolutamente fascinante. Probablemente el hombre con gravísimo riesgo para su vida. No os voy a repetir la historia, y si alguno no le conocéis o no sabéis de quién hablamos, pues id al libro de Fernando Rueda, probablemente que más ha hecho por la lucha antiterrorista en nuestro país, en España, y gracias al cual se ha detenido y han caído más comandos de ETA y más terroristas. Fernando Rueda, como siempre, un placer, amigo. Cuídate mucho y hasta la próxima. Y hasta la próxima, Eurico. Gracias a ti. Gracias a todos por habernos acompañado una noche más en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión. Mañana más y esperemos que mejor.